3 de abril de 1988, en el municipio de Buenavista, al sur del departamento de Córdoba, en la costa caribe colombiana, ocurrió el asesinato de 28 personas. Esta época marcó uno de los picos de violencia más atroces en la historia de Colombia, pasando de 19 masacres en 1997 a 64 en 1998. Masacre de Mejor Esquina, pintura en pequeño formato del maestro Fernando Botero, representa este hecho. Aunque en muchas de sus obras no toma como referencia un hecho concreto de la realidad nacional, en el caso de esta pintura, Fernando Botero alude a la masacre ocurrida en Mejor Esquina, vereda del municipio de Buenavista, en Córdoba, cuando el 3 de abril de 1988 fueron asesinados decenas de campesinos, incluyendo menores de edad, mientras asistían a una fiesta popular. Este hecho, del que se conoce fue cometido por el grupo paramilitar Los Magníficos, aún sigue en impunidad. Durante la década de los 90, Colombia marcó uno de los picos de violencia más atroces de su historia, en gran parte por el fenómeno del paramilitarismo que tomó fuerza en regiones del país como el Magdalena Medio, los Llanos Orientales y el Bajo Cauca. Botero se enteró de la masacre a través de un periódico internacional, y 9 años después realizó esta pintura que presenta de manera literal el instante en que los victimarios entran en la habitación y en pleno momento de celebración emprenden contra cada una de sus víctimas, cuyos rostros sorpresivos reflejan el terror ante la muerte y la violencia mientras suplican por su vida. Las balas se muestran proyectadas formando diferentes líneas diagonales en el espacio, mientras que algunos cuerpos inertes yacen en el centro con sus heridas sangrantes. En entrevistas posteriores, el maestro diría que esta obra no tiene que ver con un reportaje de prensa, sino más con su postura personal de ser un cronista que escribe las historias de su país a través del arte. Entre 1999 y 2004, Fernando Botero realizó una pausa en su producción habitual que se centraba en temas alegres y costumbristas, para plasmar la compleja situación de violencia que ocurrió en el país durante esa época. Para esta serie recurriría nuevamente a la historia del arte, esta vez a los pintores españoles Francisco de Goya y Pablo Picasso, quienes con su serie de grabados Los desastres de la guerra y Guernica, respectivamente, inmortalizaron la crueldad de la guerra en España tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. De igual manera, se relaciona iconográficamente con la danza de la muerte, un género artístico europeo del siglo XVI cuyas escenas macabras daban protagonismo a la aniquilación y destrucción violenta de los seres humanos de una forma carnavalesca y popular, dando a entender que todos somos iguales ante la muerte. Como artista, Fernando Botero se propuso identificar y crear imágenes simbólicas que evidenciaran el drama de Colombia, que según él casi siempre es producto de la ignorancia, la falta de educación y la injusticia social. A pesar de que no reside en el país desde hace mucho tiempo, Botero ha sentido la obligación moral de dejar un testimonio a través de su escultura y su pintura de los momentos complejos de nuestra historia. Al pintar el rostro de la muerte, el maestro anota: entre 1988 y 1993, la violencia en Colombia se mantuvo con fuerza, especialmente debido al gran número de atentados con explosivos y carros bomba que eran detonados en las grandes capitales como Bogotá, Cali o Medellín. En este lapso, las estructuras armadas también ejercieron otras prácticas violentas como el secuestro, el terrorismo y el asesinato de diversas figuras públicas que recrudecieron el panorama local. En el caso de Carro Bomba, Fernando Botero representa un óleo sobre tela de formato pequeño, un automóvil propio de la época, de color café, completamente destruido en medio de un conjunto de edificios y puertas, de tonalidades azules y verdes que nos ubican en un contexto local y urbano. La composición de este cuadro nos recuerda a las denominadas vanitas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un género pictórico surgido durante el barroco en Europa, el cual entre la naturaleza muerta y el bodegón
se utilizó para introducir un conjunto de reflexiones sobre la fugacidad de la vida y la inutilidad de la riqueza u otros placeres terrenales ante la certeza de la muerte. Si bien dentro de las vanitas suele pintarse con minucioso realismo una serie de objetos que contienen diversos simbolismos alegóricos, en este caso el artista toma el carro destruido por una bomba instalada dentro de él para simbolizar la fragilidad de la existencia y de la humanidad debido al conflicto armado en Colombia. Fernando Botero ha sido el pintor de la nostalgia, presentando las vivencias de su pasado que nutre la añoranza por su país. Su crítica al conflicto nacional y a la violencia no suele estar basada de manera directa en algún hecho histórico concreto, si bien manifiesta un profundo deseo en dejar su testimonio artístico del momento.